En este sentido, la temática efectivamente es el diagnóstico, pero la idea es que lo veamos desde un entorno más actualizado, más ligado hacia lo que nosotros como semillero estamos apuntando y que también nos sirva ya no solo para entenderlo en el contexto de lo clínico, sino también para entenderlo en el concepto más actualizado, más ligado a lo que estamos viendo hoy por hoy y a la concepción de ser humano que nosotros en esta época debemos observar, ¿cierto? Recordemos que hace muchos años era un modelo mucho más de categorías, de etiquetas, si se quiere ver así, y que hoy por hoy nos enfocamos más en el aspecto dimensional y la comprensión individual de lo que vienen a ser los trastornos mentales. En este sentido, este primer espacio va a responder a un constructo de capacitación que finalmente quiero que todos podamos llegar a tener, podamos abordar y comprender más actualizadamente todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, con los diagnósticos y con los tipos actuales de diagnósticos que tenemos, ¿vale? Entonces, en este sentido, nuestro objetivo es comprender los principales modelos diagnósticos de psicología clínica y sus implicaciones para la evaluación e intervención clínica. Ahora bien, me gustaría que hiciéramos una especie de lluvia de ideas, que participemos todos, de ser posible, para construir este concepto de diagnóstico, desde lo que sepamos, ¿cierto? No se preocupen que acá no se está calificando esto, pero sí es bueno conocer nuestras perspectivas respecto a lo que entendemos actualmente como diagnóstico. Y bienvenido, porque nuestro supermercado se encuentra calidad, frescura y ahorro total y día de hoy. Actualizamos los descuentos para ti. Entonces, chicos, acá quiero mucha participación por parte de ustedes. Y que bueno, que podamos compartir. Bueno, por ahí veo que tienen una manito levantada. Alejandra, ¿cierto? ¿Me escuchas ahí? Sí, perfecto, fuerte y claro. Te contaba que para mí el diagnóstico es como algo que nos permite identificar de pronto una enfermedad o de pronto algo que esté ocurriendo en particular según o basado en algún síntoma o en algún antecedente o en algunas pruebas o de pronto como ese análisis de esos signos que pueda presentar el paciente. ¿Y por qué es tan difícil diagnosticar? Porque como lo hablábamos hace un año en el semillero, pues hay muchas patologías que tienen similitudes, ¿sí? Entonces creo que eso hace que sea un poco más complicado hacerlo. Perfecto, muchas gracias. ¿Quién más nos comparte percepción sobre lo que es diagnosticar y por qué es tan difícil justamente? Rebeca. Gracias, buenos días. Para mí diagnóstico es el resultado de una evaluación que se hace dependiendo de los síntomas y los trastornos que presenta, por ejemplo, en este caso, una persona, y como resultado de esas evaluaciones, emitimos como un juicio sobre lo que la persona, pues, digamos, manifiesta. Para mí es eso. Gracias. Perfecto, muchas gracias, Rebeca. Bueno, Jorge nos comenta por acá por el chat que es un proceso de evaluación para poder identificar y clasificar los síntomas que tenga un paciente según categorías. Y esto nos facilita el tratamiento adecuado. Vamos con Laura. Hola. Bueno, para mí esa parte de que es el diagnóstico psicológico es la observación de signos, síntomas y entorno. ¿Por qué es tan difícil diagnosticar? Porque todo tiende a parecerse
y lo que vemos puede que no sea. O sea, puede que haya como o un sesgo, una similitud, pero no es. O sea, hay que trabajar más a fondo ese tema para poder llegar al diagnóstico exacto. Aunque se parezca, no es lo mismo ni es igual. Perfecto, muchas gracias, Laura. Vamos con Catalina. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos fuerte y claro. Gracias, Janet. Bueno, para mí el diagnóstico es como un proceso mediante el cual se logra identificar una serie de características o de síntomas, nos ayudan a comprender a nivel mental, emocional, psicológico, desde la evidencia científica, desde el proceso de observación y considero realizar el diagnóstico, porque en muchos casos los una variación. Catalina, no te alcanzamos a escuchar, se te va el audio. No sé si Dale, yo escribo. Ahí te escuchamos bien, o puedes escribirlo por la ventana de chat, ¿vale? Dale, yo lo escribo. Vale, perfecto. Entonces vamos con Nubia. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, yo pienso que es un conjunto de muchos mecanismos que tenemos para hacerlo con pruebas psicométricas, bueno, con todo lo que hemos visto, pero se me hace, o sea, pienso que se dificulta o es muy complejo llegar a un diagnóstico definitivo porque muchas veces los pacientes no van con la realidad. O sea, muchas veces la gente no se abre, mucha gente no expresa realmente cuál es su sentir y podemos como caer también en eso. De todo lo que yo he visto y aprendido y he visto en mi entorno, siento que eso juega como no muy a favor de nosotros como futuros psicólogos. No sé qué herramientas se podrían como manejar muy bien para eso, porque como depende de lo que la otra persona a ti te está contando o cómo se está sintiendo, muchas veces pues no son totalmente sinceros con ellos mismos, no lo van a hacer con uno. Ok, perfecto. Va. Entonces, me encanta mucho ver cómo todas esas ideas, esas concepciones individuales que tenemos sobre el diagnóstico convergen finalmente en lo que objetivamente se espera que sea el diagnóstico clínico, ¿cierto? Y es que para nosotros, desde la concepción de diagnóstico, vamos a verlo como un proceso sistemático que tiene un paso a paso a seguir y que va a permitir integrar y conocer diferentes tipos de datos que vamos a obtener a través de diferentes herramientas que ahorita las vamos a ver y que nos van a facilitar la comprensión, clasificación, formulación de hipótesis para explicar el malestar psicológico, emocional y conductual que pueda tener una persona. Y en este sentido, poder ofrecer un plan de intervención específico para esa persona en cuestión. Recordemos que cada persona es diferente y ahorita lo vamos a ver con un concepto que ya pues, también hemos observado en otros espacios, pero que sigue representando todo aquello que tiene que ver con la psicopatología en la actualidad, como es la heterogeneidad clínica, ¿cierto? Y que es uno de los principales problemas que afectan a los clínicos. Vale, permítame, yo leo el comentario que nos hacen por acá. Continuamos. Entonces, Catalina nos menciona que el diagnóstico es un proceso para identificar mediante la evidencia científica y la observación unos síntomas característicos que nos ayuden a comprender los síntomas de salud. Es complejo realizar el diagnóstico por la certeza en la sintomatología y por la subjetividad del profesional de la salud, entre otros. También por acá Geraldine nos comparte que diagnosticar es la explicación a lo que la persona, a lo que le está pasando, la explicación que le está pasando a una persona en su forma de pensar, sentir y comportarse, basándose en una evaluación profesional. Es difícil diagnosticar porque incluye diversas áreas de la persona.
sea cultura, familia y momentos específicos de la vida. Cuando nosotros hablamos de esos aspectos que se relacionan al ser humano, los vamos a encontrar como una de las principales implicaciones que tiene que ver con la afectación que se produce en el diagnóstico y que justamente ahí es donde entran estos modelos contextuales y actualizados como el RDoC, el GitHub, el transdiagnóstico y la teoría de redes que hemos estado estudiando. Más adelante vamos a abordarlos un poquitico ahí por encimita, pero que es muy importante y que me alegra mucho que los tengamos todos ahí presentes, ¿vale? Los objetivos de un diagnóstico es comprender el funcionamiento psicológico, orientar la intervención clínica, establecer un pronóstico y un tratamiento, facilitar la comunicación profesional entre los psicólogos, apoyar la toma de decisiones éticas y basadas en la evidencia y evaluar el cambio y la eficacia de un modelo de intervención. Todos estos objetivos son necesarios para poder decir que se ha establecido un diagnóstico preciso, pero es que resulta que el ser humano no es un sujeto, no es un objeto estático. Recordemos que una de las principales dificultades que tiene la psicología es que su objeto de estudio es un sujeto, su objeto de estudio, perdón, es un sujeto, no es algo que siempre va a permanecer estático, sino que se va adaptando a una realidad, a un contexto y a un momento de la vida específico. No es lo mismo el diagnóstico infantil de la depresión al diagnóstico de la depresión en la adolescencia o en la adultez. Tienen unos criterios diagnósticos diferentes y unas representaciones que los van a diversificar. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso general para desarrollar un diagnóstico, nos vamos a encontrar que dependiendo del entorno, finalmente vamos a tener una guía, ¿cierto? Lo primero es establecer una anamnesis, que es la búsqueda de información relacionada a este paciente, que nos va a permitir conocer lo que son datos personales, historia de vida, vamos a identificar los signos y síntomas propios de la situación en concreto. Entre otros, se va a realizar una evaluación del estado mental para mirar cómo están en aspectos relacionados a atención, memoria, sensopercepción, ¿cierto? Vamos a realizarlo a través de herramientas como la entrevista clínica, ya sea una entrevista estructurada, semiestructurada o libre, y que van acompañadas de una observación clínica, que dentro de esa observación clínica entra también apartados como la evaluación funcional de la conducta, ¿cierto? Cómo se está desarrollando la conducta de este individuo. Cuáles son las pruebas psicológicas, que tenemos pruebas proyectivas, pruebas psicométricas, los autoinformes que vienen dados desde la percepción del individuo, ¿cierto? Cómo la persona misma está describiendo su malestar, una elaboración de una historia clínica, que es donde convergen toda la información antes mencionada, los resultados de las pruebas y que nos ayuden a entender y son la carta de comunicación con otros profesionales de otras áreas, incluyendo claramente los de la psicología y el informe psicológico. Vale, entonces nosotros tenemos dos modelos diagnósticos muy conocidos, ya los hemos hablado anteriormente, pero vamos a verlos nuevamente, ¿vale? Tenemos el modelo categorial, que es la concepción que tenemos nosotros en cuanto al diagnóstico en presencia o ausencia de enfermedad, donde se establecen o se categorizan los trastornos mentales en categorías o entidades separadas, ¿cierto? Que cumplen con unos criterios determinados. Particularmente es un modelo, es el modelo base que tenemos nosotros para el abordaje psicológico y viene dado por los postulados de Kraepelin, ¿cierto? Por allá cuando se estaban estableciendo cuáles eran las características propias de las enfermedades, se utilizó para estandarizar los diagnósticos y poder nombrar aquello que estaba ocurriendo. Si bien dentro de la historia de la psicopatología y de la evaluación clínica, los primeros acercamientos a identificar la enfermedad mental venían dados desde la época de la antigua Grecia, finalmente es sino hasta que aparece Kraepelin y ofrece una forma de conceptualizarlos basado en aspectos más de observación y de evaluación clínica. El modelo categorial es hacer el primer escalón que se toma de cara a la evaluación clínica. Tiene muchas inconsistencias, pero que igual es un modelo muy válido en la actualidad. Que algo tenga de pronto alguna inconsistencia no quiere decir que sea negativo, sino que por el contrario presenta un margen de mejora que más adelante vamos a ver cómo se ha abordado desde la teoría, ¿vale? Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿cierto?
un esquema que nos dice cómo funciona el diagnóstico psicopatológico. Ya también hemos visto que hablamos desde la ausencia o presencia de enfermedad, si se tiene, cuáles son los síntomas que se presentan en ese individuo, si no se tiene, qué se puede hacer, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se diagnostica? ¿En qué tipo de trastornos se diagnostican? Una de las principales quejas que hemos visto y que justamente tienen que ver con esta nueva concepción que se hace para las futuras proyecciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, tiene que ver con esa idea de etiquetar. Hemos visto que a la larga la historia social nos ha dicho que es de mala idea etiquetar a las personas en un diagnóstico, porque finalmente reducimos su capacidad como individuo para arrojarlo a solo un diagnóstico en concreto. Veas el caso de una persona con trastorno depresivo que muchas veces ya no se suele ver como, vamos a llamarla María, sino más bien como la depresiva, ¿cierto? Y son cosas que se pueden ir tergiversando. Nosotros en un contexto profesional vamos a seguir entendiendo como la paciente María, como María, ¿cierto? Porque es mucho más allá de la etiqueta diagnóstica que se le ha dado. Pero en factores socioculturales, pues la van a ver como la depresiva. ¿Por qué? Porque es lo que la comunidad ha observado. Y es ahí de donde viene esa idea de que las nuevas proyecciones no sean dadas desde un concepto de etiquetar. Por eso la idea también está en que se renombre esa clasificación de enfermedades, este manual diagnóstico y estadístico, cambiar esa particularidad estadística para que se convierta más en científica, ¿cierto? Y eso es lo que se le está apuntando, porque hay que comprender, y ahorita lo vamos a ver, que el ser humano también se ve afectado ya no solo por cumplir determinados criterios diagnósticos, sino por una conceptualización más dimensional, que tiene que ver con la intensidad, la presencia, el tiempo que influye ese malestar característico en la persona. Hay otros tres aspectos muy significativos que hemos observado que ocurren mucho en los pacientes que tienen que ver con la comorbilidad, con la migración diagnóstica y con la heterogeneidad intradiagnóstica o diagnóstica en general, ¿vale? Y es que cuando hablamos nosotros de comorbilidad, vamos a entender esos síntomas que son compartidos entre diferentes tipos de trastornos mentales y que en el aspecto clínico van a llegar a dificultar el diagnóstico. Por ello, vamos a encontrar un apartado del diagnóstico, que es el diagnóstico diferencial, ahorita lo vamos a ver, que nos va a servir para identificar cuál es la presencia de síntomas característicos de ese paciente para poder determinar qué es lo más predominante y en este sentido establecer un diagnóstico objetivo y claro que permita realizar un abordaje adecuado, ¿cierto? Pero resulta que para nosotros la comorbilidad no necesariamente va a implicar que haya una presencia de múltiples enfermedades, sino que por el contrario, y ya cuando lo veamos en la teoría de redes, puede estar más ligado a una idea de compartir síntomas, ¿cierto? Porque la presencia de la sintomatología no asegura, y lo hemos observado mucho en la literatura, la presencia de un trastorno en concreto. Cuando hablamos nosotros de la migración diagnóstica, que se observa mucho, por ejemplo, en lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, es el pasar de un diagnóstico a otro dentro de un grupo, dentro de un espectro de trastorno mental, ¿cierto? Veas el caso de los TCA con lo que es la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, donde yo puedo tener un paciente que ingrese por anorexia nerviosa de tipo restrictivo y que dentro de sus conductas pueda llegar a realizar un incremento en los episodios de atracón. Entonces, cuando ya se presentan esos episodios de atracón en un paciente que antes tenía anorexia nerviosa, ya va a migrar porque va a activar otros tipos de síntomas más ligados a la bulimia nerviosa. Y es que la bulimia nerviosa se diferencia de la anorexia nerviosa por estos episodios de atracones, ¿cierto? Pero resulta que en la bulimia nerviosa hay unos episodios compensatorios. Pero resulta que según lo que nos dice el diagnóstico, pero resulta que esta persona no tiene esos episodios compensatorios, no tiene uso de laxantes o incurre en el vómito, sino que por el contrario, ya está netamente incurriendo en realizar los episodios de atracones, pero sin que exista esta conducta. Por ende, ya dejaría entonces de ser un trastorno de bulimia nerviosa para ser más categorizado, y aquí es cuando nos movemos por esas categorías diagnósticas, en un trastorno por atracón, que al igual que la bulimia nerviosa, tiene los episodios de atracones, pero que se diferencia por tener
más que todos los episodios sin que exista una presencia de, de conductas compensatorias, ¿vale? Y que a su vez el trastorno por atracón, supongamos que esta paciente nuevamente empieza con una restricción alimentaria intensa, volvería entonces a un estado de anorexia nerviosa del subtipo restrictivo. Vale, si de pronto hay alguna duda y yo no los alcanzo a ver, porfa, el profe Jorge me ayuda con eso, van a ir dejándolo en el chat o levantan la manito, porque yo entiendo que de pronto por esta parte puede llegar a ser un poco enredado, pero la idea es que sea lo más fluido y dinámico posible, ¿vale? Y finalmente tenemos la heterogeneidad intradiagnóstica que se observa mucho cuando dos pacientes o varios tienen el mismo diagnóstico, pero que su representación sintomática tiende a ser diferente. Veamos el caso todavía de la anorexia nerviosa. La anorexia nerviosa se caracteriza por tener dos tipos, uno restrictivo y acá se me escapa, Jorge ahorita me ayuda con eso, porfa, y el otro con, Jorge, qué pena molestarte ahí. Tenemos anorexia nerviosa de tipo restrictivo y ¿cuál es el otro tipo? Que se me escapó. Bueno, mientras Jorge aparece, vamos a seguirlo tomando con este ejemplo. Tenemos la anorexia nerviosa de tipo restrictivo y en este ejemplo tenemos a un paciente con pánico alimentario, ¿vale? Entonces, si bien ambos son anorexia nerviosa, tienen unas características diagnósticas muy diferentes, que en la práctica del modelo categorial, pues yo tendría que diagnosticarlos con el mismo diagnóstico, valga la redundancia, pero que su representación sintomática va a ser diferente. Por ende, van a requerir un tratamiento diferente. Y acá es cuando hablamos nosotros de ese aspecto relacionado al cómo la persona está haciendo frente a su malestar, porque cada uno tiene sus recursos, sus estrategias de afrontamiento completamente diferentes y que le permiten de alguna u otra forma sobrellevar el nivel del trastorno mental de una forma más diferente, ¿vale? Bien, entonces acá retomamos el concepto de lo que es el modelo dimensional, que ya no es solo ante presencia o ausencia de enfermedad, sino el cómo esta persona evalúa el grado de presencia de la sintomatología, ¿vale? ¿Cierto? ¿Cómo esos síntomas están afectando? ¿Cuál es su gravedad? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Qué tanto duran? ¿Y cómo se establece un perfil sintomático individual para cada persona? A diferencia del modelo categorial, este es un modelo que está ganando mucho campo y que en relación a los postulados del modelo categorial apuntan a ser la estructura central del diagnóstico en futuras entregas, que de hecho es lo que estamos haciendo nosotros. Modelos como el RDoC y el HITOP consideran como la espina dorsal de sus planteamientos el modelo dimensional, ¿cierto? Ya no solo ver al ser humano desde lo que les digo, desde solo una etiqueta, sino desde cómo ese trastorno mental o esa representación de esos síntomas característicos que están afectando a ese individuo están produciendo una conceptualización individual en esa persona. Claro está que no podemos dejar de lado la idea de nombrar qué es aquello que está ocurriendo y ahí la importancia que tiene el no desprendernos de las categorías diagnósticas, porque nombrar empieza a dar sentido y a construir qué es lo que está ocurriendo en la persona, ¿vale? Entonces acá tenemos el esquema del modelo dimensional donde tenemos que hay una representación de síntomas actuales, qué es lo que reporta ese paciente, cuáles son las experiencias vitales previas que describe el paciente, que tienen una influencia, la vulnerabilidad del individuo, ¿cierto? ¿Cuál es la predisponencia que tiene ese individuo a nivel biológico y psicológico, tanto general como específico, de padecer algún tipo de trastorno? Y dentro de esas dimensiones vitales se hacen pensamientos, emociones, personalidad y estrategias de afrontamiento, las que influyen para que se produzca ese malestar psicológico, emocional y conductual en la persona. Tenemos claramente entonces las problemáticas que se pueden presentar. Ya hemos visto que las del modelo categorial están ligadas a la comorbilidad, la heterogeneidad y la migración diagnóstica, de que hay unos límites diagnósticos artificiales que se han producido, digamos, veamos el caso del DSM-5, por ejemplo, que es más contextualizado al entorno americano y que tiene unas implicaciones ligadas también a ese apartado sociocultural, ¿cierto?
Mientras que el modelo dimensional, si bien es un modelo más integrativo, más holístico, resulta que es menos intuitivo que el modelo categorial y que en ese sentido puede resultar más complejo para realizar una toma de decisiones clínicas o un abordaje más adecuado, en especial porque el número amplio de dimensiones que se pueden presentar en una persona va a depender justamente de cómo se esté desarrollando la persona dentro de este asunto del malestar emocional. Vale, entonces ahora vamos a ir rápidamente por algunos tipos de diagnóstico clínico. Tenemos un diagnóstico... Profe, disculpe. Dime. Qué pena interrumpirlo. Es que yo quiero averiguar, en una diapositiva anterior nos estabas hablando como de síntomas, digamos, de alguna, bueno, síntomas de alguna situación. Por ejemplo, a uno le pasa, yo creo pues a todos nos pasará en algún momento en que uno llega y se preocupa, por ejemplo, en algún síntoma que nombra del peso, o se siente, digamos, estresado ya, digamos que dice, no, ya no puedo más, y de pronto el dolor de cabeza, el dolor de cuello, todo esto. ¿En qué momento uno empieza a mirar que eso ya es patológico? Porque pues a veces ya, no, y le pasa, no sé si les pasará a mis compañeros, pero yo creo que sí. Uno inmediatamente va al médico, no, que me duele el cuello, y persiste el dolor de cuello, de los hombros y la preocupación. ¿En qué momento ya esto es patológico? Que uno dice, no, yo ya estoy como de psicólogo. ¿En qué momento de esta situación? Por ejemplo, lo del peso es, yo creo que reiterativo en todo el mundo, porque todo el mundo que no, que tan bonita, que no, que tan feito, que sea pesadito o algo así. Entonces, ¿en qué momento esto se vuelve patológico? Gracias, qué pena. Cuando hablamos de que algo se vuelve patológico, nos estamos refiriendo a aquellas situaciones cuando ya se produce una alteración en alguna de las áreas de la vida de la persona, sea a nivel personal, familiar, laboral, educativo, social o afectivo, ¿cierto? Que ya hay unas implicaciones que están afectando el rendimiento normal y paulatino de esa persona. Por ejemplo, bajar o subir de peso puede ser algo regular, algo normativo, pero es que resulta que ya esa reducción de peso se genera de una forma tan abrupta que ya te está produciendo un malestar fisiológico significativo. Es decir, ya entonces empieza a aparecer el insomnio, empiezan a aparecer los mareos, ¿cierto? Entonces ahí ya estaríamos hablando de que esa reducción de peso, que es normal en el organismo humano, está generando una afectación fisiológica que ya no se está controlando de forma regular o de forma normal, sino que ya requiere entonces un acompañamiento más especializado, ¿cierto? Todos nos estresamos. Otro ejemplo, todos sufrimos de situaciones de estrés, cada uno de nosotros tiene un umbral en el que aguanta más o menos cosas, pero que ya cuando hablamos nosotros de una situación de estrés agudo, de estrés o de adaptabilidad finalmente, es cuando ya no somos capaces de gestionar esa regulación emocional y que nos empieza a superar desde las estrategias y recursos de afrontamiento que tiene cada uno, y que entonces ya empieza a demandar otro tipo de acompañamiento. Y es ahí cuando hablamos de esa psicopatologización que tienen de pronto algunas situaciones cotidianas que nos pueden estar incurriendo, y que ahí es donde entra también ese apartado de dimensional, porque cada individuo tiene una forma de afrontar las situaciones de diferente forma. Por eso a nosotros desde el inicio de la carrera nos dicen, venga, no estigmaticen, ¿cierto? Cada persona refleja su malestar a su modo, ¿vale? Aprovecho por acá a darle las gracias. Sí, los dos tipos son anorexia restrictiva y purgativa, ¿vale? La restrictiva, cuando hay una restricción alimentaria; la purgativa es cuando hay el consumo de los alimentos, pero que va ligado al aspecto de conductas purgativas, como el uso de laxantes, diuréticos o inducirse vómito, ¿vale? Mil gracias, chicos. Bueno, continuamos entonces, y vamos con ese diagnóstico descriptivo que va más ligado al responder a la pregunta de qué es lo que ocurre, es decir, cuáles son las características sintomáticas y comportamientos clínicos relevantes en ese paciente. Tenemos por acá nuestro queridísimo diagnóstico diferencial, que nos ayuda y que es especial y muy importante para determinar cuáles son los síntomas comunes que se presentan en diferentes trastornos mentales, y en este sentido poder identificar y discernir qué es lo que está ocurriendo verdaderamente. Por eso, ahí la importancia de una buena intervención clínica, porque
reitero, hay síntomas comórbiles que se pueden presentar en diferentes trastornos mentales y que a veces, por no indagar ciertas circunstancias o ciertos aspectos característicos, elaboramos hipótesis diagnósticas que pueden ser erradas, pero que hasta el final del tratamiento seguimos trabajando con ellas. Por ello, la importancia de saber preguntar, saber observar y saber dar cuenta de qué es lo que puede estar ocurriendo. Pero es que resulta que, y no lo vamos a encontrar, tampoco nos vamos a preocupar mucho por eso, solo vamos a mejorar más, que hay pacientes que efectivamente van migrando, ¿cierto? Que esta semana llegó con unos síntomas, a la otra llegó con otros. Y es que resulta que durante el tratamiento estuvimos bien, abordamos situaciones ligadas a esos síntomas, el paciente se fue bien, pero a la próxima llega con algunos de esos síntomas, pero agregó otros. Y entonces se va moviendo ahí dentro de ese malestar psicológico, produciendo la aparición de otros síntomas. No sé si les ha pasado, pero les va a pasar. Y ahí la importancia de que nuestro tratamiento sea muy holístico, muy de observar y de que podamos siempre estar muy al pendiente de cómo va evolucionando el paciente en consulta, ¿cierto? Y ahí la importancia justamente de ese diagnóstico diferencial, porque nos ayuda a mejorar la precisión diagnóstica en la práctica clínica, nos permite seleccionar de una forma más adecuada cuáles son las intervenciones que nos pueden ayudar y discernir de otras, reduce el riesgo de generar un sobrediagnóstico o por el contrario un subdiagnóstico, no aproximarnos al diagnóstico, favorece la comprensión integral del caso clínico y del paciente, ¿cierto? Tenemos un diagnóstico sindrómico, que de acá es donde va a surgir los aspectos ligados al transdiagnóstico, y es que en este diagnóstico sindrómico nos vamos a identificar los patrones de síntomas que tienden a presentarse juntos, es decir, estos síntomas comórbiles que se van relacionando, que van produciendo unas configuraciones clínicas y un relacionamiento tan significativo que si yo no intervengo ese síntoma, nótese que acá todo el tiempo les estoy hablando de intervenir sintomáticamente y no el trastorno en general, porque en la literatura y en la práctica clínica hemos observado que los tratamientos más adecuados están apuntando a la intervención sintomática y no a la intervención global del trastorno, ¿vale? Tenemos un modelo de diagnóstico estructural enfocado al funcionamiento psicológico subyacente y que cómo se va relacionando esto con la personalidad, ¿vale? El diagnóstico funcional, que tiene que ver con con este apartado de observación funcional de la conducta, para qué está ocurriendo determinada conducta o determinado síntoma. El transdiagnóstico, que es lo que hemos estado trabajando desde el año pasado, ¿cierto? Que surge como una respuesta a las limitaciones de los modelos categorial y dimensional, pero los integra, no los reemplaza, sino que por el contrario los pone a conversar y en ese sentido permitir identificar cuáles son esos patrones psicológicos comunes que se presentan en múltiples trastornos mentales, en especial en todos aquellos que hacen parte del mismo espectro. Véase los trastornos emocionales, los trastornos de la conducta alimentaria o los trastornos del neurodesarrollo, ¿cierto? ¿Cuáles son esos síntomas o esos patrones significativos característicos de este grupo, de estos grupos de trastornos y que finalmente los mantienen? Porque claro, me voy yo a trabajar al paciente por anorexia nerviosa, lo que les comentaba ahorita, y resulta que esta semana ya no es un paciente con anorexia nerviosa con conductas restrictivas o purgativas, sino más bien con bulimia nerviosa y que presenta episodios de atracón, ¿listo? Y que eventualmente puede tener esas conductas purgativas o puede no tenerlas y que realmente el diagnóstico que yo le acabo de dar de bulimia nerviosa ya no sea eso, sino el trastorno por atracón, ¿cierto? Entonces es ir jugando también, que es lo que nos permite esa visión transdiagnóstica, observar no el trastorno de forma general, sino los síntomas característicos o el constructo de síntomas característicos que hay en ese paciente. Vale. Tenemos unas etapas del diagnóstico psicológico, ¿cierto? Que son la identificación del motivo de consulta y la delimitación clave del problema. Recordemos que el motivo de consulta siempre y cuando lo estemos ahí estructurando en la historia clínica va entre comillas, ¿qué es lo que me está diciendo ese paciente? Tal cual me lo está diciendo y ahí es donde yo debo partir. Voy a delimitar el problema. Y ahí es donde entramos nosotros a observar lo que son signos y síntomas para poder dar una construcción objetiva a lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque, a ver, nos va a ocurrir también, y pasa mucho de pronto desde esa concepción cultural, desde cómo se expresa cada persona. Porque puede llegar el paciente que me diga así coloquialmente, no, doctor, es que últimamente me siento muy achicopalado.
Vale, y listo, motivo de consulta. Pero en la intervención yo estoy indagando, ven, ¿y qué es achicopalado? Ah, me siento decaído emocionalmente. Ah, vale, ya eso empieza a darnos una respuesta más objetiva, más clínica, más profunda de lo que puede estar ocurriendo, perdón, y que a medida que yo voy indagando, voy dándome cuenta de que lo que está ocurriendo con esta persona es que está presentando una serie de rasgos depresivos que van ligados a aspectos X que vamos resolviendo en el proceso clínico, ¿cierto? Entonces ahí vamos ligando al segundo paso de colección de información clínica. Ahí entramos con entrevista, observación, historia clínica, tenemos una evaluación psicológica, que es donde empezamos con las técnicas, con las pruebas e instrumentos para reafirmar o conseguir información. Tenemos un análisis e integración de dicha información, una formulación de hipótesis diagnósticas. Énfasis en hipótesis. No arrojamos diagnósticos, no arrojamos diagnósticos a primera instancia, ¿no? Tenemos unas hipótesis que debemos corroborar, no son juicios. No es como que, uy, efectivamente esta persona me cumple con todos los criterios para ansiedad, va a tener ansiedad. Sí, puede cumplir con los criterios. Yo tengo que corroborar esa hipótesis, porque puede que, y dentro de la ansiedad, dentro de las categorías de ansiedad, vamos a encontrar que hay muchos tipos de ansiedad. ¿Cuál en específico es el trastorno de ansiedad que más se está incluyendo en ese paciente? Porque tiene los síntomas, sí, pero es que resulta que hay un factor en específico que es lo que está generando la situación de ansiedad. ¿Cuál es? Que tiene miedo a determinada situación. Ah, ok, entonces ya estamos hablando de una fobia específica, ¿cierto? Que esa situación en específico es que le da miedo estar en espacios abiertos. Ah, ok, entonces ya no es una fobia específica, pues, bueno, es el caso, una agorafobia, que ya no es que los espacios abiertos, sino estar en una reunión con personas desconocidos. Ah, ok, ya no es una agorafobia, sino entonces una fobia social. Entonces, por eso hablamos de hipótesis diagnósticas que deben ser corroboradas y que cuando ya entramos entonces al diagnóstico diferencial, vamos minando cuál es la diferencia diagnóstica sintomatológica de cada uno de estos trastornos, ¿vale? Y finalmente hay una comunicación y planificación de la intervención, que es lo que vamos a hacer con ese paciente. Y finalmente, ¿vale? ¿Qué errores cometemos mucho cuando hablamos de diagnósticos? Justamente los sesgos de confirmación, que a veces arrojemos un diagnóstico sin tener la suficiente información, que sobregeneralicemos síntomas, que haya una dependencia excesiva, que a muchos colegas hemos visto que les ha pasado, el uso excesivo de pruebas psicométricas sin que integren un aspecto clínico. Recordemos, la magia del psicólogo clínico es que es el terapeuta la mayor herramienta que tiene, ¿vale? Que haya una confusión entre problemas situacionales y trastornos psicológicos. Recordemos, sí, todos tenemos episodios de estrés, pero no por ello quiere decir que sea un trastorno de estrés agudo, ¿vale? Que haya prejuicios culturales o personales del evaluador, que también nos pueden llegar a pasar, y que no consideremos el diagnóstico diferencial. Acá entramos entonces a ver rápidamente lo que son los manuales diagnósticos, que tenemos el CIEM, que actualmente está en su versión 11, que lo podemos encontrar virtualmente desde la página de la Organización Mundial de la Salud, muy importante que lo chequeemos, y el DSM, que está en su versión 5, contexto revisado. Como les comentaba ahorita Jorge, se está planteando, aún no hay nada seguro, pero se está planteando que esa nueva revisión, que la nueva versión vaya más ligado a un modelo holístico en el que se conversen con factores contextuales, sea a nivel socioeconómico, cultural, ambiental, que hablemos de esas patologías comórbidas, que veamos cómo está funcionando, cómo está alterando la calidad de vida, y que no nos centremos solo en el modelo categorial, sino en esa concepción dimensional, ¿vale? Entonces, lo que nosotros hacemos como semillero es acá donde empieza a dar forma a este asunto, y es que nosotros nos estamos actualizando en lo que la misma sociedad clínica está viendo que deben justamente actualizarse. Y es que cuando hablamos de estas propuestas contemporáneas, se busca comprender la psicopatología desde una forma más holística, más integradora, más basada en la evidencia. No solo en lo que está establecido, sino, venga, ¿qué es lo que está sirviendo? ¿Cierto? ¿Qué estrategias? Entonces nosotros tenemos el RDoC, el Research Domain Criteria,
que es una iniciativa del Instituto Nacional de Salud Mental, ¿cierto? Ya más adelante Jorge nos va a hablar nuevamente de ello, igual ya hemos leído sobre eso, y el GitHub, ¿cierto? Que son modelos que tienen una concepción más dimensional. Tenemos la teoría de redes, que ya la vimos el año pasado, pero que este año también la vamos a ver. Y bueno, vamos a hacer una actividad grupal. Vamos a hacer el día de hoy una simulación de entrevista diagnóstica, ¿vale? La actividad grupal la dejaremos para otra ocasión. Vamos, cada uno, yo espero que estén familiarizados con ChatGPT porque lo vamos a hacer ahí. Les voy a compartir un prompt para que la IA actúe como una paciente. Nuestra paciente se llama María, que es la de este mismo caso, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? La idea es que ustedes a esa IA le manden el prompt y procedan a realizarle preguntas de entrevista clínica, que identifiquemos cuáles son los síntomas más relevantes para María, que diferenciemos cuáles son los síntomas característicos y no factores contextuales o situaciones cotidianas, y que propongamos hipótesis diagnósticas, ¿vale? Les voy a compartir el prompt por acá, por el chat, para que entonces lo realicemos. ¿Listo? Realicemos esta actividad, nos demoramos 5 minuticos haciéndola. La idea es que podamos hacerlo todos y que algunos nos compartan sus, qué observaron, qué encontraron, ¿vale? No se preocupen, reitero, esto es de ensayo y error como en todo lo científico, que ensayemos, conozcamos y aprendamos, y que en ese sentido nos llevemos algo nuevo el día de hoy, ¿vale? También un segundito, ya se los comparto. Listo, me confirman si les llegó a todos. Sí, profe. Perfecto. Vamos a jugar un poquitico con ChatGPT y nos volvemos, y los espero acá en 5 minuticos, es decir, 11 y 5, para que tengamos tiempo de trabajar con María, ¿vale?
Listo, chicos, ¿cómo nos fue con Lucía? Digo, con María. ¿Qué encontraron? ¿Qué les dijo? Profe, disculpe, o sea, la actividad era, digamos, copiar la descripción del caso y preguntarle a ChatGPT cómo encaramos o cómo hacemos para atender a la paciente. No, bueno, sí, a ver, la idea Sí, es copiar el exacto. prompt Sí, en la IA el y ya caso, la ¿cierto? IA, exacto, y Sí. ya la IA empieza a actuar como si fuera esa paciente. Entonces ustedes dentro de su rol de psicólogos, no se preocupen si de pronto no hemos tenido experiencia en el área clínica, le hiciéramos preguntas, ¿vale? Le indagáramos, por ejemplo, a ver, permítame, yo por acá las tengo, sobre qué situaciones, qué síntomas, qué es lo que está ocurriendo con María, ¿cierto? Veámoslo acá en el caso general. María es una mujer de 30 años que consulta por un malestar emocional persistente desde hace aproximadamente 18 meses, ¿cierto? Hay un incremento en los últimos 6 meses, refiere tener ansiedad constante, tristeza frecuente, irritabilidad y sensación de desesperanza. Entonces la idea es ir preguntándole a esta guía, que ya tendría el rol de María, qué situaciones le está ocurriendo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores precipitantes? ¿Qué es lo que está generando que se produzca ese malestar en ella? ¿Cuáles son las áreas afectadas a nivel personal, eh, social, de pareja, laboral? Que le hiciéramos preguntas finalmente, ¿vale? Profe, porque yo Alejandra, la verdad le pregunté fue a GPT cómo entro digamos, a mirar o cómo entro para, digamos, sí, entrarle al paciente, pues, entrarle entre comillas, ¿no? Entonces, que no, o sea, que le pregunto o cómo llego al paciente para que me empiece, digamos, ella misma a describir la situación que la queja. Entonces, pero es ok, preguntarle qué le sucede. ¿O qué le sucedía? Pues sí, sí, no, ella responde, o sea, ella generaliza. Ah, ok, exacto, sí, es tipo juego de rol, ¿vale? Entonces, ok, vamos con Alejandra. Bueno, profe, pues yo le pregunté a María y que me contara qué era para ella o a qué se refería cuando me hablaba de que se sentía pues triste, ¿sí? Entonces ella me estaba diciendo que, bueno, que se sentía triste porque pensaba que se esforzaba y que nada de lo que ella hacía era suficiente y que a veces ella sentía que estaba quedando atrás y que ya no disfrutaba las cosas como antes. Le pregunté qué la hacía sentir ansiosa o a qué se refería con eso. Y me dice que ella pensaba en todo lo que tenía que hacer porque no le iba a alcanzar el tiempo, ¿sí? Y pues como le había aumentado el tema del trabajo, pues que ella solamente pensaba en eso. Le indagué un poco acerca de la pareja, pues porque había como terminado esa relación y ella me dijo que fue porque ellos se habían como distanciado y que ella no sentía o sea, que ella sentía que daba mucho y no recibía lo mismo y al final habían como más discusiones que momentos tranquilos. Ella describí que fue un momento que le dolió bastante y que le soltó soltar esa relación. Le pregunté que hoy en día, pues luego de este tiempo que ha pasado en soltar la relación, cómo pues se sentía. Entonces me dijo que todavía le dolía bastante y que habían días donde de pronto ella se sentía tranquila, pero habían otros días donde ella se sentía sola y con la sensación de que algo en ella había fallado y que a veces le venían recuerdos de la relación y se bajoneaba bastante. Le pregunté un poco por su insomnio, porque pues veo que también puede tener como unos malos hábitos del sueño porque dice que ella normalmente cenaba algo ligero, que se acostaba pero que se quedaba mirando un largo rato pues el celular y que se quedaba pensando mucho en el trabajo y pues en lo que había pasado con su pareja y que le costaba como relajarse en dormir. Le pregunté acerca de cómo estaba compuesto su círculo social
Me dijo que tenía un par de amigas, pero hablaba con ellas de vez en cuando y pues con su familia cercana, pero que últimamente se había alejado un poco de ellos, que casi no se reunía con nadie. Ella describía también un Ok. poco acerca de su familia, pues le indagué qué era lo que de pronto le irritaba o le causaba molestia y me indicaba que era que ellos le preguntaban como que qué le pasaba, que cómo estaba y que eso la hacía sentir mal y reaccionar de manera agresiva. Y ya, hasta ahí voy. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Vamos con Nubia. ¿Qué te dijo María? Hola, profe. No, pues María le pregunté, es algo muy parecido a lo que dijo la compañera, pero le pregunté, por ejemplo, si sentía tensión nerviosa en el cuerpo. Ella me responde como sí, con tensión y a veces inquietud. Le pregunté que qué pensamientos tenía sobre ella misma, que si se sentía capaz de manejar sus responsabilidades. Ella contesta que no, que ella siente que le pesan demasiado. Le pregunté si tenía confianza en ella y me decía que no, que en este momento no, pero que antes ella sí confiaba en ella. También le pregunté cómo estaba durmiendo, si le costaba dormir, cuántas horas estaba durmiendo al día, y me decía ella que no podía conciliar el sueño y que se sentía muy fatigada en el día y que sentía cansancio incluso sin hacer actividades. Le pregunté cómo también, como la parte social, si estaba socializando tenía amigos, si iba, pues si tenía reuniones, si se veía, no, en este momento ella no, y no le daba como o sea, no sentía la necesidad de salir y quería quedarse en casa. También le pregunté que si ha pensado ella en algún momento en hacerse daño, que si le ha llegado ese pensamiento. Y ella me decía que no. Eso fue lo que alcancé a preguntarle a María en el chat. Perfecto. Perfecto. Vale. Bueno, ahora a nivel general lo podemos dejar ahí en el chat. ¿Qué hipótesis diagnóstica sacan ustedes de María? Si de pronto alguien, María le contó algo diferente también, ¿vale? Es muy válido. Ahí vamos viendo cuál es el índice general de hipótesis diagnósticas de María. Me parece muy bonito y también muy importante que tengamos nosotros en cuenta que ya no solo es el paciente quien puede cambiar su representación sintomática, sino también la representación que nosotros como terapeutas tengamos, ¿cierto? Tuvimos el mismo caso de María, pero cada uno de nosotros indagó por cosas diferentes, por cosas que llamaron su atención. Y aunque podía habernos dado en principio respuestas similares, cuando ya nosotros sacamos ese valor característico que tenemos como personas y como terapeutas, es ahí cuando el rumbo de la intervención clínica toma un camino muy diferente. Es ahí la importancia de siempre estarnos actualizando, de siempre estar indagando, de siempre estar conociendo, porque ahí es donde marcamos nosotros esa dicha diferencia entre los psicólogos que se quedaron en la década anterior y nosotros que nos estamos actualizando en nuevas tendencias en psicología clínica. Vale, vamos a revisar algunos aspectos éticos del diagnóstico que son relevantes para nosotros, y es que el diagnóstico debe realizarse con responsabilidad profesional y rigor científico. Debemos siempre utilizar instrumentos válidos, confiables y que sean culturalmente pertinentes, que nos permitan en este sentido o que nosotros directamente respetemos la dignidad, autonomía y confidencialidad del consultante, que evitemos estigmatizar o establecer etiquetas diagnósticas. Ojo, establecer un diagnóstico es lo adecuado, pero de ahí a etiquetar, ya vernoslo de una forma negativa al paciente, bueno, ahí ya es donde empezamos con los problemas. Que podamos comunicar también el diagnóstico de una forma clara, comprensible y responsable para la persona. Porque claro, yo le digo a mi paciente, venga, es que usted su diagnóstico, pues no así, tienes un diagnóstico de depresión mayor, pero el paciente no me va a saber comprender. Es ahí donde entra la psicoeducación, donde yo ya empiezo a explicarle qué es lo que ocurre, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a trabajar, ¿cierto? No simplemente como, listo, este es tu diagnóstico, desenvuélvase. No,
hay que ofrecer la cura para la enfermedad también y apoyar ese tratamiento adecuado. Que nuestras decisiones diagnósticas estén basadas en la evidencia científica y en un juicio clínico objetivo y que no tengan nada que ver o que no se dejen influenciar por estigmas personales. Y que siempre estemos orientados en cuanto al bienestar del consultante. Y acá unos tips que les quiero dar para que tengamos presentes para un buen diagnóstico. El primero, que recojamos información desde diferentes fuentes. A veces el paciente puede darnos información que va a llegar a modificar. Ahí la importancia y la facilidad que tenemos de aplicar una entrevista al paciente o algún otro familiar para poder obtener información más objetiva. ¿Cierto? Que nuestra observación sea sin juicios de valor, que podamos utilizar pruebas adecuadas, que no nos apresuremos a dar un diagnóstico, a encontrar una respuesta a aquello que ocurre, que podamos formular y contrastar las hipótesis diagnósticas que elaboremos, que realicemos siempre un diagnóstico diferencial, mucho ojo con eso, que integremos datos clínicos, psicométricos y contextuales adecuados y adaptados en el paciente, consideremos los factores culturales y del desarrollo del paciente, ¿cierto? Muy importante identificar en qué etapa del desarrollo se encuentra el paciente, cuáles son sus habilidades, porque claro, puede tener una edad característica, pero yo en la evaluación del estado mental identificar que es una edad cronológica no congruente con su representación mental, ¿cierto? Que tengamos siempre una actitud reflexiva y crítica, siempre la objetividad ante todo, pero sin olvidar que también somos seres humanos y que estemos actualizados, acá lo resaltamos en negrita y todo, actualizar siempre nuestros conocimientos en base a la evidencia científica y los modelos contemporáneos, que vamos a trabajar mucho en este semillero. Finalmente, me parece importante y relevante que tengamos presente, uno, que el diagnóstico psicológico es un proceso clínico, científico y ético. No es solo porque a mí como terapeuta me parece, no, es un proceso sistemático que para poder llegar a ese diagnóstico yo he tenido que corroborar, indagar, conocer, aprender y volver a rectificar toda la información, ¿vale? Que no nos limitemos solo a clasificar los trastornos, sino a comprender el funcionamiento psicológico y hemos hecho mucho énfasis en observar la sintomatología característica y no generalizar el trastorno en sí. Que la evaluación clínica requiere un pensamiento crítico y una sensibilidad contextual. Siempre recordemos estar contextualizados, adaptarnos al entorno, al espacio, al paciente. Y finalmente que el diagnóstico debe estar orientado siempre al bienestar y a la intervención psicológica. ¿Listo, chicos? Me gustaría conocer de pronto, acá les voy a compartir mi Instagram para que me sigan por ahí, ahí subimos muchas cosas relacionadas también a este asunto de actualización y quiero conocer de pronto qué impresiones se llevan de este pequeño apartado de capacitación. Esto hace parte de 3 espacios de capacitación que tienen que ver con mi proyecto de maestría, que van orientados justamente a actualizar las estrategias de diagnóstico psicológico, ¿cierto? Cómo se están desarrollando en los espacios universitarios y cómo podemos aportarle desde otras fuentes, ¿vale? Mientras yo leo los comentarios que tenemos por acá, los reviso. Si alguien nos quiere compartir qué impresión le deja este pequeño espacio, qué opiniones de mejora, que también son válidas, yo creo que ya podemos detener la grabación, porfa, Jorge, para conocer esas impresiones de ustedes. Me gustaría saberlo porque esa retroalimentación también hace parte de la elaboración.